Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más profundas y conmovedoras de la Biblia, la historia de Job. Es un relato sobre la fe, la perseverancia y la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento. ¿Alguna vez te has preguntado por qué le pasan cosas malas a la gente buena? La historia de Job nos ofrece una perspectiva fascinante sobre esta pregunta tan humana. Para empezar, ¿quién era Job? La Biblia nos lo presenta en la tierra de Uz como un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No era solo un buen hombre, sino también increíblemente próspero. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía miles de ovejas y camellos y una gran cantidad de siervos. En pocas palabras, Job lo tenía todo: una familia hermosa, una riqueza inmensa y, lo más importante, una reputación intachable. Era, según las Escrituras, el hombre más grande de todo el Oriente. Su vida parecía perfecta, una bendición directa de Dios por su rectitud. Pero entonces la escena cambia drásticamente. La narrativa nos lleva a una conversación celestial entre Dios y Satanás. Dios mismo destaca la bondad y la fe de Job, diciendo que no hay nadie como él en la tierra, pero Satanás, cuyo nombre significa el acusador, responde con cinismo. Sugiere que la fe de Job no es genuina. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, pregunta. En otras palabras, Satanás argumenta que Job solo es fiel porque Dios lo ha protegido y bendecido con riquezas. Le dice a Dios: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es un desafío directo: quítale todo a Job, y su fe se desmoronará. Confiando en la integridad de su siervo, Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, pero con una condición: no puede tocar a Job mismo, y así comienza la tragedia. En un solo día, una serie de desastres aniquilan por completo el mundo de Job. Un mensajero llega corriendo para decirle que unos sabeos robaron sus bueyes y asnos y mataron a los criados. Antes de que termine de hablar, llega otro mensajero con la noticia de que un fuego del cielo quemó a sus ovejas y a sus pastores. Inmediatamente después, un tercer mensajero informa que los caldeos se llevaron sus camellos y mataron a más siervos. Y finalmente, la noticia más devastadora de todas. Mientras sus 10 hijos celebraban en casa de su hermano mayor, un gran viento derrumbó la casa y todos murieron. Imaginen el impacto de recibir todas estas noticias, una tras otra, en cuestión de minutos. De ser el hombre más rico y feliz, Job pasó a perderlo todo, incluyendo a sus amados hijos. Es un nivel de sufrimiento que la mayoría de nosotros apenas podemos concebir. ¿Cómo reaccionó Job? Su dolor fue inmenso. Se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra. Pero en medio de esta agonía inimaginable, pronunció unas palabras que han resonado a través de los siglos. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En este momento de prueba suprema, Job no pecó ni culpó a Dios. Su fe por ahora se mantuvo firme. Satanás, sin embargo, no se dio por vencido. Volvió a presentarse ante Dios, quien nuevamente señaló la integridad de Job, a pesar de haberlo perdido todo. Pero el acusador insistió: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Básicamente, Satanás argumenta que mientras la salud personal de Job no se vea afectada, su fe puede resistir. Pero si su propio cuerpo sufre, entonces seguramente maldecirá a Dios. Una vez más, Dios permite la prueba, pero con una nueva condición. Satanás puede hacerle lo que quiera a Job, pero debe preservar su vida, y así la segunda ola de sufrimiento golpea a Job. Esta vez
de una manera mucho más personal e íntima. Satanás lo hirió con una sarna maligna, llagas dolorosas que cubrían su cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla. El dolor físico debió ser insoportable. Job se sentó en medio de cenizas, un signo de luto y miseria, y se rascaba las llagas con un trozo de teja. Su sufrimiento era total, emocional, financiero y ahora, físicamente devastador. En este punto incluso su propia esposa, abrumada por la tragedia, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Su consejo era, en esencia, rendirse, abandonar la fe que parecía no haberle traído más que dolor. Pero la respuesta de Job es notable. Le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Una vez más, a pesar de su agonía, Job se negó a pecar con sus labios y a culpar a Dios. Es en este momento cuando llegan tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo desde lejos, apenas lo reconocieron. Su apariencia había cambiado tanto por el sufrimiento que se echaron a llorar, rasgaron sus ropas y esparcieron polvo sobre sus cabezas. Luego, se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Este acto inicial de solidaridad silenciosa es quizás el momento más compasivo de sus amigos en toda la historia. Pero después de esos 7 días de silencio, Job finalmente rompe a hablar. Y aquí es donde la historia da un giro. Job no maldice a Dios, pero sí maldice el día en que nació. Expresa una profunda desesperación, un deseo de no haber existido nunca. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre?, exclama. Este es el comienzo de un largo y poético diálogo entre Job y sus 3 amigos, que ocupa la mayor parte del libro. Los amigos de Job intentan consolarlo, pero sus argumentos se basan en una teología simplista. Su lógica es la siguiente: Dios es justo, por lo tanto, recompensa a los buenos y castiga a los malos. Si Job está sufriendo tanto, debe ser porque ha cometido algún pecado oculto. Lo instan repetidamente a que confiese su falta para que Dios pueda restaurarlo. Elifaz basa sus argumentos en una supuesta visión espiritual, Bildad en la tradición y Zofar en el sentido común. Pero todos llegan a la misma conclusión: la culpa es de Job. Job, sin embargo, defiende firmemente su inocencia. Él sabe que no ha cometido ningún pecado tan grave como para merecer un castigo tan extremo. A lo largo de sus respuestas, Job se debate. Por un lado, mantiene su fe en la justicia fundamental de Dios, pero por otro, no puede reconciliar esa fe con su propia experiencia. Se siente abandonado, atacado injustamente por un Dios que parece haberse convertido en su enemigo. Tus saetas están en mí, le dice a Dios. Job anhela una oportunidad para presentar su caso directamente ante Dios, como en un tribunal, para poder entender por qué le está sucediendo todo esto. La conversación se vuelve cada vez más tensa. Los amigos acusan a Job de arrogancia y blasfemia, mientras que Job los acusa de ser consoladores molestos, que solo añaden dolor a su sufrimiento. Sus palabras, aunque bien intencionadas, son como sal en sus heridas. Luego aparece un cuarto personaje, un hombre más joven llamado Eliú. Él ha estado escuchando todo el debate y critica tanto a Job por justificarse a sí mismo en lugar de a Dios, como a los 3 amigos por no haber logrado refutar a Job. Eliú ofrece una nueva perspectiva, sugiriendo que el sufrimiento puede ser una forma en que Dios disciplina y enseña a las personas, no solo para castigar el pecado. Finalmente, después de todos los discursos humanos, Dios mismo interviene, y no lo hace para responder a las preguntas de Job sobre el por qué. En lugar de eso, Dios habla desde un torbellino y desafía a Job con una serie de preguntas sobre la creación y el funcionamiento del universo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, pregunta Dios. Le pregunta a Job si puede controlar el clima,
estudiar las estrellas o comprender el comportamiento de los animales salvajes, como el león o el avestruz. A través de estas preguntas, Dios no está regañando a Job, sino que le está mostrando una perspectiva más amplia. Le está revelando su poder, su sabiduría y su soberanía sobre toda la creación, una creación que es mucho más compleja y misteriosa de lo que Job podría imaginar. El mensaje implícito es claro. Si Job no puede comprender los misterios del mundo natural, ¿cómo puede esperar comprender los caminos del Dios que lo creó todo? Dios no le da a Job una explicación lógica para su sufrimiento, sino que le da una revelación de sí mismo. La respuesta de Job a esta teofanía, a esta manifestación de Dios, es de completa humildad y asombro. Él responde: «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca». Y más tarde añade: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Job se da cuenta de que ha estado hablando de cosas que no entendía. Su perspectiva se ha transformado. El encuentro directo con la majestad de Dios es la única respuesta que necesitaba. No necesitaba saber el por qué, solo necesitaba saber quién estaba en control. Al final de la historia, Dios se dirige a los 3 amigos de Job y los reprende por no haber hablado de él con rectitud, como sí lo hizo su siervo Job. Es fascinante que Dios valide la honestidad y la lucha de Job, incluso sus quejas, por encima de la teología superficial de sus amigos. Les ordena que ofrezcan un sacrificio y que Job ore por ellos, y Dios aceptará la oración de Job. Y en cuanto a Job, la historia concluye con su completa restauración. Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Tuvo de nuevo 7 hijos y 3 hijas, y se dice que sus hijas eran las mujeres más hermosas de toda la tierra. Vivió 140 años más, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Murió anciano y lleno de días. Entonces, ¿cuál es la lección final de la historia de Job? No es que si sufres y tienes fe, serás recompensado con el doble de riquezas. La restauración de Job es un símbolo de la gracia de Dios. Pero el corazón del libro es el viaje a través del sufrimiento. La historia nos enseña que la fe no nos exime del dolor. Nos enseña que está bien luchar y hacer preguntas difíciles a Dios en medio de la angustia. Nos muestra que las respuestas fáciles y las teologías simplistas a menudo fallan ante el sufrimiento real. Pero sobre todo, la historia de Job nos invita a confiar en el carácter y la soberanía de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Nos recuerda que nuestra fe no debe basarse en nuestras circunstancias, sino en quién es Dios. La prueba de Job demostró que su fe era genuina, no una simple transacción comercial basada en bendiciones. Era una fe forjada en el fuego, que al final lo llevó a un conocimiento más profundo y personal de su Creador. Es una historia que nos desafía a todos. Cuando enfrentamos nuestras propias pruebas, ¿nuestra fe depende de que todo vaya bien? ¿O podemos, como Job, aferrarnos a Dios incluso en la oscuridad, confiando en que Él es bueno y soberano más allá de nuestra comprensión? Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de la historia de Job. Espero que les haya dado algo en qué pensar. Si les gustó este video, no olviden darle a me gusta, compartirlo y suscribirse para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.